El frío invierno se cernía sobre nosotros en nuestro hogar en Estados Unidos, un contraste agudo con las calurosas noches de verano en Ucrania que mi padre solía describir con nostalgia. Su salud había declinado rápidamente. Un cáncer implacable consumía su ser, obligándonos a enfrentar la inevitable despedida. Una noche, junto a su lecho, mi padre comenzó a hablar con una urgencia que nunca antes había visto. «Hay cosas que debo contarte», dijo, su voz un susurro debilitado por la enfermedad. La revelación de mi padre sobre su pasado como científico en la Unión Soviética arrojó luz sobre la naturaleza de su enigmática carrera, hasta entonces envuelta en secretismo. A lo largo de su vida, había acumulado una serie de logros científicos, pero siempre con una discreción que rozaba lo clandestino. Aquella noche, su voz débil pero firme comenzó a descorrer el velo sobre uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia moderna. Era una época de gran tensión y ambición. Comenzó, su mirada perdida en recuerdos lejanos. La carrera espacial capturaba los titulares, pero en las sombras se libraba una batalla diferente, una guerra por superar los límites de la naturaleza y la biología. Me habló de instalaciones secretas, algunas tan profundamente enterradas en la geografía ucraniana, que su existencia era prácticamente indetectable, excepto para aquellos directamente involucrados en sus operaciones. Alrededor de la planta nuclear de Chernóbil, en un lugar usualmente vinculado con tragedia y destrucción, mi padre y su grupo selecto estaban involucrados en un proyecto que, según él, tenía la capacidad de transformar la historia de la humanidad. No solo nos preocupaba el poder nuclear como fuente de energía o arma. Estábamos en busca de ir más allá de la naturaleza humana, investigar y ampliar los límites de lo que implicaba ser humano. Compartió con una combinación de satisfacción y arrepentimiento. El propósito del proyecto era ambicioso y, para muchos, habría parecido una locura: desarrollar seres híbridos con rasgos humanos y de reptiles. La selección de estas especies no fue aleatoria. Consideraban que los reptiles tenían diversas cualidades deseables, como su resistencia a enfermedades y su capacidad de regenerar tejidos perdidos. Nuestra meta era alcanzar la evolución guiada, una innovación en la biotecnología. Este proyecto, nombrado en secreto en los rincones más sombríos del poder soviético, era el centro de una red de investigaciones que cuestionaban la ética y la moral. La central nuclear de Chernóbil, con su imponente presencia y su potencial de energía casi ilimitado, era el escenario ideal para las investigaciones que se realizaban bajo tierra. Mi padre siguió explicando que trabajábamos en completa confidencialidad debido a la polémica de nuestra investigación y el potencial mal uso de nuestro descubrimiento. A medida que progresaban, los retos científicos y éticos se tornaban más complicados, haciendo que el equipo se planteara no solo la factibilidad de sus metas, sino también las consecuencias morales de lograrlas. Pero estábamos demasiado inmersos en nuestra ambición, cegados por la posibilidad de lograr lo imposible. No vimos las señales de advertencia, confesó con un suspiro de pesar. La atmósfera de aquel recuerdo se tornó sombría, presagiando la oscura dirección hacia la cual nos llevaría esta historia. La central eléctrica de Chernóbil, con su apariencia ahora ominosa, se erigía como un monumento a la ambición humana y sus potenciales consecuencias catastróficas. Con cada palabra, el cuarto se llenaba de un aire gélido, como si las sombras del pasado soviético se deslizaran entre nosotros. Estábamos creando algo nuevo, algo poderoso, continuó mi padre. Híbridos humano-reptiles. La incredulidad se apoderó de mí, pero la seriedad en sus ojos me impidió descartar sus palabras como delirios febriles. Al principio de los experimentos, el optimismo era palpable en el aire de las instalaciones subterráneas. Los avances iniciales superaron nuestras expectativas más audaces. Con cada híbrido que cobraba vida ante nuestros ojos,
marcando un triunfo en la búsqueda científica sin precedentes. Sin embargo, a medida que estos seres comenzaban a desarrollarse, mostraban rasgos que no habíamos anticipado, ni en nuestras teorías más innovadoras, ni en nuestros cálculos más detallados. La inteligencia de los híbridos, particularmente, se manifestaba de maneras que desafiaban nuestra comprensión. Aprendían a una velocidad asombrosa, no solo adaptándose a su entorno con una eficiencia impresionante, sino también mostrando una capacidad para el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y, lo más inquietante, una conciencia de su propia existencia y condición. Su fuerza física también sorprendió a todos en el equipo. Diseñados para ser superiores en algunos aspectos a los humanos, los híbridos comenzaron a exhibir capacidades que iban más allá de lo meramente mejorado. Levantaban pesos que varios hombres juntos no podrían, y su resistencia era tal que podían realizar labores extenuantes por horas sin mostrar signos de fatiga. Con el paso del tiempo, estos rasgos que en un principio fueron considerados como éxitos, se transformaron en motivo de inquietud. Las instalaciones destinadas a ser seguras y albergar a los híbridos comenzaron a revelar sus restricciones. Pequeños incidentes, como fugas frustradas o actos de rebeldía, comenzaron a ocurrir con frecuencia, desafiando los procedimientos de seguridad y la ética del grupo. La tensión en el ambiente era tan palpable que todos los involucrados en el proyecto sentían una presión constante sobre sus hombros. Entendíamos que nos encontrábamos al borde de algo enorme. Sin embargo, esa magnitud comenzaba a parecer más una amenaza que un progreso. Un día, el temor inimaginable de todos se hizo realidad. Un grupo de cruces que habíamos comenzado a ver como los más desarrollados y posiblemente peligrosos, llevaron a cabo un levantamiento. Fue una muestra de inteligencia y fortaleza combinadas, algo que ningún individuo por sí solo habría podido imaginar o llevar a cabo. Violentaron sus restricciones con una sorprendente facilidad, adueñándose de áreas críticas de la instalación. El desorden se inició en cuestión de minutos. Los sistemas de seguridad fueron desactivados, las comunicaciones internas interrumpidas, y cada rincón de la central eléctrica se vio envuelto en una batalla por el dominio. Los empleados y los guardias de seguridad estaban abrumados, sin poder detener la insurrección que, a pesar de estar cuidadosamente planeada, mostraba una ferocidad salvaje. La tragedia no se limitó a las muertes humanas o los daños físicos dentro de la instalación. Los fallos causados por los dispositivos híbridos llevaron a la central eléctrica de Chernóbil al borde de una catástrofe nuclear. Al combinarse y sumarse, en ese instante, el proyecto pasó de ser una muestra de la creatividad humana a ser una advertencia de nuestra soberbia y de la línea peligrosa que habíamos traspasado. Después, vino un profundo silencio, el mundo ajeno a la verdadera magnitud de la tormenta que se había gestado en las sombras de Chernóbil. El desastre de Chernóbil no fue un simple accidente, murmuró mi padre con lágrimas en los ojos. La rebelión de los híbridos había desencadenado una serie de eventos que culminaron en la explosión nuclear. La verdad había sido enterrada bajo capas de secretos y mentiras soviéticas. A medida que las revelaciones de mi padre se desplegaban, una pregunta quemaba en mi mente. ¿Por qué contarme todo esto ahora? Con un suspiro pesado, dejó caer la bomba final. Uno de los híbridos había sobrevivido, y había indicios, pruebas que había guardado en secreto, que apuntaban a que yo podría ser esa criatura. Tras la revelación de mi padre, me sumí en un estado de profunda introspección y búsqueda incansable de la verdad. Con determinación, contacté a antiguos colegas y conocidos de mi padre, muchos de los cuales mostraron una mezcla de sorpresa y reluctancia al verme. Sus miradas, cargadas de un conocimiento no dicho, apenas ocultaban la verdad que yacía detrás de sus palabras cuidadosamente medidas. Cada conversación, cada interacción, aunque velada en el misterio,
apuntaba hacia la ineludible realidad de mi origen. No era una cuestión de sentir o no algo dentro de mí, en el sentido literal, sino de enfrentar las implicaciones de las revelaciones de mi padre. Las evidencias, dispersas pero consistentes, comenzaron a tejer una narrativa que contradecía todo lo que había sabido sobre mí mismo hasta ese momento. Los registros médicos mostraban anomalías que ningún otro ser humano poseía. Fotos y notas marginadas revelaban un interés particular de mi padre en mi desarrollo físico y cognitivo desde una edad temprana. Las evidencias eran incontrovertibles, y mientras exploraba más a fondo, era evidente que las características de mi personalidad no eran simples casualidades o diferencias comunes entre la humanidad. Era evidente que los estudios de mi padre habían pasado más allá de la ciencia tradicional, explorando un terreno que desafiaba la percepción común sobre la vida y la biología. No había ninguna persona que pudiera asumir por completo el peso de esta revelación, ni tampoco amigos o familiares capaces de comprender a fondo la gravedad de mi crisis existencial. No obstante, a medida que transcurrían los días, mi determinación se hacía más fuerte. Estaba determinado a confrontar mi pasado, entender completamente mi legado y, de alguna forma, descubrir mi camino hacia la aceptación y la razón de ser, en un mundo que, hasta entonces, pensaba entender. Mi padre falleció poco después, dejándome con un legado de preguntas sin respuesta. Yo era el legado vivo de un proyecto que desafió los límites de la naturaleza. Mi existencia era la prueba de lo que el ser humano podía alcanzar y de lo lejos que podía caer.